Desde el verso 2 hasta el verso 3 no se observa ningún cambio sustancial. Pero hay un comentario que es pertinente. Ha surgido una teoría respaldada por predicadores de renombre en los medios de comunicación, donde se aduce que a esta altura del capítulo 1, verso 2, se dio la caída de Satanás, por lo cual se generó el desorden y el vacío en la tierra. Sin embargo, no se ha creado nada. Los cielos y la tierra han sido creados, pero no observamos el ejército de los cielos, que es la referencia que se hace a los ángeles. Esto lo vamos a profundizar después, pero en este momento es importante este comentario porque esta famosa teología quiere pretender añadir no sé cuántos millones de años del verso 1 al verso 2 para respaldar una aparente teología evolucionista donde se contradice lo que el Señor Jesús dijo: en el principio creó Dios al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Así que estamos hablando del principio. No estamos hablando de una etapa intermedia donde Satanás cae, es echado de los cielos y viene y genera este desorden y este vacío. No es el caso, no es lo que la palabra está revelando. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay la tendencia de pensar que Dios solamente está donde está la luz y que Dios no está gobernando donde hay tinieblas. Pero yo quiero recordar que la palabra es bien clara. Dios gobierna tanto la luz como las tinieblas. El libro de Job capítulo 1 nos da un ejemplo claro, enfático, preciso, directo, donde Satanás se presenta delante de Dios y básicamente Dios solamente le dio instrucciones para poder cumplir con un complejo proceso que debía darse sobre la vida de Job. Allí es donde entendemos cómo Dios gobierna en forma total la creación. Y no hay ningún demonio, no hay ningún ángel caído, no hay ningún ente en esta creación que se salga del absoluto y total gobierno del Creador de los cielos y la tierra. A su nombre sea toda gloria. Así que, hermano, si usted es de aquellos que, como yo, antes de conocer al Señor tenía cierto temor cuando las luces estaban apagadas, cuando habían tinieblas, permíteme recordar que Dios es Dios en toda su extensión. Subiré a los cielos y allí estás tú, escribe el salmista David. Aunque fuere a lo más profundo de las aguas del mar, allí estás tú. El gobierno absoluto del Señor. Y acá viene un versículo que me fascina. Y el Espíritu de Dios, en el verso 2, se movía sobre la faz de las aguas. No nos dice la Escritura cuánto tiempo, por cuántas generaciones. Tal vez el tiempo ni siquiera existe a esta dimensión, porque el tiempo es algo creado por Dios. Pero es interesante que cualquiera que hubiera sido el espacio de eternidad que sucedió entre el verso 2 y el verso 3, el Espíritu de Dios está esperando, moviéndose sobre la faz de las aguas. Interesante que el libro de Apocalipsis revela que las aguas representan muchedumbres, tribus, pueblos y lenguas. Hasta el verso 3 es cuando se pronuncia la primera palabra por parte de la boca de Dios diciendo sea la luz. Aquí el Señor, el creador de los cielos y la tierra, emite la primera palabra, sea la luz. Inmediatamente la luz es creada. Fue la luz. Existe la luz. Viene la luz como consecuencia de la emisión de una palabra que sale de la boca de Dios. Note usted la relación que existe entre el verso 2 y el verso 3. El Espíritu de Dios está allí moviéndose sobre muchedumbres, pueblos, tribus, lenguas y naciones.
Pero solo hasta el momento en que el verso 3 emite una palabra, una orden, una palabra de creación, perdón, es que la luz, la creación se produce. Y es aquí donde yo quiero extenderme un poco para explicar la importancia que tiene la autoridad que hemos recibido como hijos de Dios. El libro de Efesios en el capítulo 2 nos dice que hemos sido adoptados como hijos de Dios, hemos recibido autoridad de parte de Dios, estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo y hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuál es entonces nuestra tarea? ¿Cuál es entonces nuestro papel? En este contexto de la creación, en este contexto de la renovación que el Espíritu Santo está llevando a cabo en nuestros días. El Espíritu de Dios sigue expectante, esperando a que los hijos de Dios sean manifiestos. Dice la palabra que la tierra anhela con dolores de parto la manifestación de los hijos de Dios. Déjame decirte que nosotros tenemos que cumplir el papel de Ezequiel. Mira el valle de sombra, el valle de huesos secos, en el libro de Ezequiel, donde Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, ¿estos huesos vivirán? Y el Señor le responde, Ezequiel le responde al Señor, Señor, tú lo sabes. Dios le dice, alza tu voz, hijo de hombre, y ordena que venga vida sobre estos huesos secos. Dios no fue el que dio la orden. A través del profeta, Dios obra. Cuando el profeta pronuncia la palabra, el Espíritu Santo viene y toma esa palabra y la palabra se hace carne, se hace viva y la acción se hace visible. Dice la palabra del Señor que todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Asimismo, todo lo que atemos en la tierra es atado en los cielos. Hermanos, necesitamos cambiar nuestra forma de orar. Necesitamos complementar nuestra forma de orar. Hay momentos para pedir, para hacer la súplica, para hacer la intercesión, pero hay momentos donde Ezequiel debe levantar su voz y debe proclamar la palabra que Dios ha entregado para que el Espíritu de Dios que se mueve sobre la faz de las aguas tome acción y las cosas empiecen a ser manifiestas en lo visible. Todo lo que se pronuncia en el nombre de Jesús, todo lo que pronunciamos con nuestra boca, dice la palabra, lo que confeséis, eso mismo tendréis. Así que déjame traer un ejemplo. El primer milagro que Pedro hace en el libro de Hechos, a la altura del capítulo 2 y 3, Pedro no hace una intercesión por el paralítico que estaba en la puerta de la hermosa, en el templo. Señor, ten misericordia de este paralítico. No. Pedro alza su voz y da una orden. En el nombre de Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. No fue una intercesión que Pedro hizo a favor de este paralítico, pidiéndole a Dios, Señor, ten misericordia. No, fue una orden emitida con la autoridad que hemos recibido como hijos de Dios y como consecuencia el Espíritu de Dios que se mueve sobre la faz de las aguas esperando la orden que los hijos de Dios promulgan en ese nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Es ahí cuando en el nombre de Jesús las cosas empiezan a suceder. No ores como yo acostumbraba a hacerlo. Señor, ten misericordia, Señor. Nuestra oración tiene que ir creciendo, tenemos que ir avanzando en nuestra fe, tenemos que ir avanzando en nuestro entendimiento y nuestro conocimiento de lo que la palabra de Dios revela. El Señor le dijo a sus discípulos, id, sanad los enfermos, echad fuera demonios. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Toda autoridad me es dada, dijo el Señor, en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. Hay un comando de autoridad que Dios entrega a sus discípulos, a ti y a mí, hoy y ahora, para ganar e impactar
esta generación que se está muriendo en medio de la religiosidad, donde el Evangelio de Dios consiste en teología y en prédicas complicadas de temas complicados que a duras penas, si podemos discernir con palabras complejas sacadas de los léxicos avanzados, donde la sencillez y el poder del Evangelio nos están siendo privados. Hermano, hermana que me escuchas, recuerda las palabras del Señor Jesucristo. Padre, te alabo porque revelaste estas cosas a los niños y a los simples y las escondiste de los sabios y entendidos. El apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Mi hermano, es tiempo de empezar a movernos en el poder, en la autoridad que este Evangelio vivo tiene para ir y derribar toda mentira del diablo, toda enfermedad del diablo, toda maldición del diablo, todo pecado que el diablo ha levantado, toda puerta que el diablo ha levantado, porque las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Levanta tu voz en la autoridad del Hijo de Dios, en la autoridad de Jesús, el Mesías, el Cristo, y empieza a dar órdenes sobre tu situación, sobre tu circunstancia, sobre tus problemas, sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tus padres, sobre la ciudad donde Dios te ha colocado, sobre el barrio donde Dios te ha colocado, sobre el trabajo, la empresa donde Dios te ha colocado, y empieza a acercar el reino de Dios. Empieza a proclamar el reino de Dios. Levanta tu voz y ordena que esos huesos secos, que ese valle de huesos secos sea resucitado. Ese valle tiene que ser resucitado. Pero ¿cuándo va a ser resucitado? Cuando Ezequiel alce su voz en fe, en obediencia a la palabra que Dios le ha dado, y empiece a promulgar y a llamar las cosas que no son como si fuesen. Levántate con autoridad que nos da la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en la boca de Dios tiene la misma autoridad y el mismo poder en la boca del profeta. Tan efectiva fue la palabra de Dios cuando el verbo de Dios dijo sea la luz, así como cuando el profeta Ezequiel, por orden de Dios, recibió autoridad de Dios para vivificar esos huesos que estaban secos, muertos, sin esperanza y sin vida. Si tu situación es así, mi hermano, si tú estás experimentando una situación de huesos secos donde no hay esperanza de vida, así te dice el Señor: hijo de hombre, hija de hombre, alza tu voz y háblale a este valle de huesos secos. Porque el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz de las aguas y está esperando que el hombre y la mujer de Dios, en la autoridad del nombre de Jesús, empecemos a hacer que las cosas sucedan. Porque la promesa es que las puertas del infierno, las enfermedades que el infierno ha traído, las maldiciones que el infierno ha traído, las dificultades que el infierno ha traído, la pobreza que el infierno ha traído, no prevalecerán en contra de la iglesia. Levanta tu voz y háblale a ese valle de huesos secos, para que el Espíritu de Dios, cuando escuche la voz del Hijo de Dios, de la mujer de Dios diciendo sea la luz penetre esas densas tinieblas y tú puedas experimentar las victorias que Dios ha pagado con la mismísima sangre de su Hijo, y podamos caminar como lo promete la palabra de Dios. La senda del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día se hace pleno.